Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, bienvenidos este episodio número 10 de Dos Ordóñez. Es un honor poder estar aquí con ustedes 10 semanas después de que hayamos empezado y saber que aún seguimos de pie y hay sorpresivamente cada vez más gente que está escuchando nuestros episodios, así que les damos la más grata bienvenida y también le doy la bienvenida a mi hermano Mauricio Ordóñez. Bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu semana? Bienvenidos a este episodio número 10, gracias. Creo que eso amerita un puño, 10 semanas dándole a este proyecto. La verdad es que yo estoy emocionado y bueno, esta semana es una semana un poquito atípica. Tuvimos que grabar el episodio un poquito antes de lo planeado. Yo mañana salgo de viaje, Cordy y yo nos tomamos unas pequeñas vacaciones antes de que llegue Santi. Ya este domingo se cumplieron 7 meses de Santiago, no me la puedo creer, ya cada vez falta menos. Y bueno, pues emocionado por este proyecto, por lo que viene, por todo lo que está pasando. Y bueno, gracias a todos. Creo que vale la pena tomarnos unos momentos para agradecer a todos los que son parte de este proyecto, que durante 10 semanas han estado aquí con nosotros escuchando y siendo parte de esta conversación. La verdad es que nos animan sus comentarios, sus mensajes, el ver que les agrega valor el episodio, algún reel que compartimos. Entonces, pues vamos por otros 10. Así es, seguro vamos por otros 10 y emocionados por seguir este proyecto juntos. Y bueno, el día de hoy me gustaría que arrancamos yendo al tema. No sé si te gustaría comenzar abriendo la brecha en el día de hoy. Sí, la verdad es que hoy traemos un tema que en lo personal para mí me impactó hace unas semanas. Estaba en un día estábamos cenando, estaba en una carne asada y salió el tema de esa vez que estás ahí en el asador y la plática se vuelve un poco profunda, ¿verdad? Ahí ante las brasas y la carne. Y de pronto empezamos a platicar acerca de un problema que ahí titulamos y le pusimos nombre, ¿no? El problema de estar satisfecho. Y creo que es un buen tema que vale la pena platicar. Quiero dar un poquito de contexto de qué se trata este tema o qué abarca. Y creo que el punto de partida es tiene que ver con nosotros mismos como personas. Creo que podemos verlo desde esta perspectiva en nuestro interior, o cada uno de nosotros como personas tenemos dos partes, podemos dividirnos en dos, en la carne y en el espíritu. Y creo que estas palabras suenan profundas, ¿verdad? Pero literalmente es simplemente diferenciar aquello que es temporal y aquello que es eterno dentro de nosotros, aquello que es superficial y aquello que invoca lo profundo, ¿no? La carne, por una parte, es esta palabra que tiene que ver con nuestros deseos más temporales, desde el hambre que siente nuestro cuerpo hasta nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, esas cosas que nos causan placer y esas cosas que nos causan incomodidad, eso que es superficial, ¿verdad? Y el espíritu, creo que la palabra, ¿verdad? Invoca un poquito esta parte pues profunda, esta parte más eterna, más pura, eso que busca aquello que es realmente importante. Sí, lo intangible también podríamos decir. Lo intangible, lo trascendente, lo que va más allá de nuestros simples deseos, ¿no? Y hablamos acerca de cómo la conversación inició, porque hablamos acerca de cómo la carne busca siempre un camino y el espíritu busca siempre otro camino, ¿no? La carne busca por naturaleza el camino de mayor comodidad y el espíritu busca el camino de mayor sacrificio, ¿no? Y en ese camino de mayor comodidad, pues la carne se siente a gusto, ¿verdad? Es ese camino en donde tus deseos se cumplen, ¿verdad? En donde sí, tienes hambre y alimentas, ¿verdad? De pronto acabas de comer, pero unos minutos después tienes hambre y tienes, ¿verdad? Hasta te sientes esclavo de esa hambre y rápido la atiendes, ¿no? Tienes un pensamiento y escuchas ese pensamiento y lo haces realidad. Sientes algo que te da placer y buscas maximizar eso. O sientes un poco de dolor y te alejas, ¿no? Por completo de esa incomodidad. Y hablábamos de aquí donde la conversación para mí empezó a ponerse todavía más interesante.
y hablamos acerca de cómo nuestra carne, nuestros deseos buscan siempre estar satisfechos. Y a veces, y yo me pongo como ejemplo, ¿verdad? A veces uno piensa o busca sentirse satisfecho, ¿no? Tienes esta idea, ¿no? Durante el día de hoy voy a trabajar para sentirme satisfecho, voy a hacer ejercicio hasta cierto punto para sentirme satisfecho, voy a, no sé, tener unas conversaciones con mi pareja para sentirme satisfecho, un tiempo con mi pareja para estar satisfecho. Pero hablamos de cómo incluso el sentirte siempre satisfecho puede llegar a ser un problema. Y ahí es donde empezó a mí a hacerme, o sea, a preguntarme, ¿no? De que, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, me llevó a como que profundizar y pensar realmente en cómo muchas veces lo que dirige nuestra vida es ese sentido de comodidad y de satisfacción, ¿no? Ujú. Y cómo, por otra parte, el camino de mayor sacrificio, que es lo que busca el espíritu, es en la incomodidad, en donde en esa incomodidad hay crecimiento. En esa incomodidad uno está dispuesto a hacer ese sacrificio y en ese sacrificio, ¿verdad? No te sientes satisfecho, ¿verdad? Hay dolor, hay incomodidad, como lo dice el nombre, hay sacrificio, pero ahí hay crecimiento, ahí hay algo más grande, ahí hay algo más puro, ¿no? Entonces, creo que espero haber dado contexto suficiente y no haberte revuelto con esto, pero creo que es un buen punto de partida para la conversación de hoy. La diferencia, me gustaría preguntarte tú cómo lo ves, ¿verdad? No estamos teniendo esta conversación tú y yo, entonces me gustaría tenerla contigo y simplemente poder profundizar en eso. Si te habías dado cuenta de esto, si ha sido a lo mejor en momentos intencional en tomar ese camino de mayor sacrificio, en tomar ese camino de mayor incomodidad y creo que esto puede llevarnos a un buen final el día de hoy. Sí, creo que, vaya, algo súper importante es primero identificarlo, ¿no? Saber que en la vida pues hay muchos caminos, pero quizás esos caminos podrían categorizarse dentro de los caminos que van dentro del camino de mayor comodidad y aquellos que te llevan por el camino de mayor sacrificio. Entonces, simplemente el identificarlos, el saber que hay ambos caminos, creo que ya desde ahí te abre los ojos al saber que pues quizás la vida no se trata solo de la mayor comodidad, que hay más allá, que puede llegar a haber algo más allá que simplemente sentirte cómodo o sentirte momentáneamente feliz o sentirte momentáneamente satisfecho y que puedes llegar a escoger ese camino de mayor sacrificio. Me encantaba episodios atrás donde tú mencionabas esta diferencia entre sufrir por sufrir y un sacrificio por un mayor bien, ¿no? Entonces, el tener esta opción, el saber que estás caminando ese camino, creo que te prepara mentalmente, te prepara emocionalmente para saber que lo que estás enfrentando y lo que quieres seguir enfrentando va a ser precisamente ese camino, el de mayor sacrificio, que quizás no va a ser la comodidad instantánea más grande, pero sí te asegura un camino que tiene un propósito más grande. Sí, creo que también tiene mucho que ver en que la conversación ya no gira alrededor de lo que es bueno y de lo que es malo, sino entre lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Porque incluso pudiéramos caer en, ¿sabes? Me siento satisfecho con lo que estoy haciendo cosas buenas, ¿verdad? O sea, no sé, hago ejercicio, tengo conversaciones profundas, pero con el paso del tiempo, esas conversaciones, no sé, el hacer ejercicio, el cuidar tu cuerpo, el cuidar tu salud, incluso en ese cuidar que es bueno, ya estás satisfecho, o sea, ya lo haces y lo haces fácilmente, ¿verdad? No estás haciendo un sacrificio, ¿verdad? Y creo que ahí es el punto en donde nos estancamos y pudiéramos mentalmente como justificarnos, pero de que, bueno, estoy haciendo cosas buenas, ¿verdad? Pero ahí es donde creo yo que entra esta conversación, decir, bueno, a veces el estar satisfecho incluso te puede estar impidiendo crecer, ¿verdad? Entonces, es como esta idea que creo que puede llegar a ser contraria a lo que hoy puede estar de moda, que es el sentirte cómodo, ¿verdad? O sea, el busca la incomodidad, ¿verdad? Creo que ahí es donde abrazar la incomodidad puede traer crecimiento. Abrazar la incomodidad puede traer el que vayamos más allá. Y que creo que es esa parte que nos reta, al menos a mí en lo personal, y me ha llevado a ser consciente estas semanas, el decir, no, ¿en qué momento me convertí en esclavo de mi carne? ¿Verdad? ¿En qué momento me convertí en esclavo del hambre que siente mi cuerpo?
Me acuerdo una vez que tú y yo estábamos platicando y que tú hablabas acerca de este tema de no es que en el mundo falte comida, ¿verdad? Con este tema de que hay tanta gente que no tiene acceso a la comida, no es que falte comida, es que nadie está dispuesto a comer menos y a ceder, a compartir. Ujú. No, ¿por qué? Porque nos hemos vuelto tan esclavos del hambre. Y ahorita vamos a profundizar en ese tema. Sí. Pero es como en qué momento me volví esclavo de tan pronto tengo un pensamiento, tengo que cumplir con ese pensamiento. A veces ni siquiera lo analizo, ¿verdad? O una emoción, ¿verdad? Porque de pronto somos tan esclavos o soy tan esclavo de la primera emoción que siento, es la emoción que va a controlar mi día o esa conversación. ¿En qué momento evité sentirme, buscar esa incomodidad de que no, quiero experimentar tener hambre? Ujú. Quiero experimentar el luchar contra ese pensamiento, luchar contra esa emoción. Sé que eso me puede traer un placer momentáneo y voy a negarme a ese placer. No porque sea malo, ¿verdad? Como le decía ahorita, la conversación cambia. Ya no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo excelente, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde me llevó a mí a pensar qué tanto soy parte de esas disciplinas o de esas prácticas que conscientemente me lleven, porque esa es otra, ¿verdad? En mi naturaleza, y creo que en la naturaleza de todos, no está el sentirnos incómodos. No está el abrazar la incomodidad y aventarnos a sentirnos incómodos. Al contrario, nuestra naturaleza está en sentirnos satisfechos. Entonces, como que me llevaba a pensar, y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿qué prácticas nos rodean? ¿Qué disciplinas nos rodean que nos empujen a sentirnos incómodos? ¿Verdad? Creo que Sí. es una buena pregunta. Sí, creo que podemos rodearnos de disciplinas, y ahorita quiero llegar a ese punto, pero quiero hacer un pequeño paso atrás en donde al menos yo pude ver, reflexionando en mi vida años anteriores, cómo es peligroso ese camino de mayor comodidad, ¿no? Y una vez lo platicamos hace un tiempo atrás, en donde yo te decía, pues tú te casaste a los 25, yo tengo ahorita 26, y yo te decía, pues la neta no me siento como que urgido de ya casarme, no me siento urgido en ese aspecto relacional de ya me urge tener a alguien, ¿verdad? Obviamente uno quizás lo deseaba en ese tiempo cuando tuvimos esa conversación, pero no era como que me urgía. Pero me acuerdo que algo te decía, es que lo que pasa es que estoy muy cómodo, ¿verdad? Sigo viviendo con mamá y papá en la casa, tengo un trabajo, tengo un ingreso, pues así no tengo ninguna responsabilidad más grande que yo. Pero te decía, pero a largo plazo, pues no me veo así, no me veo de 35 años siguiendo viviendo con mamá y papá, yéndome a dormir a su casa y pues no me veo así, ¿verdad? Entonces, sí, ya sé que mi visión a largo plazo, no, que el camino de mayor comodidad que estoy teniendo ahorita no es compatible con la visión que tengo a largo plazo, pues significa que algo tengo que hacer diferente, ¿no? Significa que algo tengo que cambiar. Y bueno, esa es otra conversación que tuvimos hace un año. Pero me encantó, déjame te interrumpo, me encantó esa frase, repítela. Es como, pero creo que eso puede tener perspectiva muy práctica. Me doy cuenta que el camino de mayor comodidad no se alinea con mi visión a largo plazo. Creo que eso es una joyita que salió el día de hoy. O sea, Salió el clip. sí, profundiza en eso. O sea, creo que vale la pena. O sea, el poder darnos cuenta, y simplemente para poder darte cuenta, eso tiene que haber una visión a largo plazo. Uh-huh. Si no hay visión a largo plazo, también, ¿cómo rompes con ese camino, no? Sí, creo que, vaya, tenemos en la cultura, en la sociedad en la que vivimos, con la tecnología que tenemos, digo, somos personas con recursos, diría, somos quizás clase media, o vaya, tenemos acceso a tanta comodidad que eso nos puede jugar en contra en ese sentido. Quizás en el lado de las relaciones, por ejemplo, que decía ahí, en ese sentido, pues es bien fácil tener tus relaciones por encima, quizás tener amigos, tener amigas y darle check a ese parte relacional. Pero yo sé y yo sabía y sigo sabiendo que en 10 años o en 15 años pues no me veo en ese mismo punto, ¿no? Y creo que lo mismo podemos trasladarlo quizás a nuestra salud. Quizás ahorita estoy en un punto muy cómodo, quizás ahorita no tengo enfermedades muy grandes con mis hábitos de sueño o mis hábitos de alimento o con lo que consumo. Pero si en 10, 15 años esas mismas prácticas me van a destruir, pues tengo que estar consciente que ese camino
no va a ser compatible con donde quiero llegar, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, una de las conclusiones que tuvimos en esa conversación fue, pues, tengo que empezar a hacer cosas diferentes, tengo que empezar a experimentar cosas diferentes, tengo que empezar a salir de esa comodidad, no porque esté haciendo algo malo, porque ser soltero no es malo, no tener pareja no es malo, vivir con tus papás no es malo, pero definitivamente puedo identificar que en el futuro no me veía así, y si no me estaba viendo así, algo tenía que ser distinto. Sí, y creo que eso te iba a tomar acciones, que es parte de lo que hemos estado hablando, de sentirte incómodo en el presente, ¿verdad? Y creo que me encantó cómo lo dijiste, es que eso no se alinea a mi visión a largo plazo. Y creo que ahí es donde puedes tomar una decisión bien enfocada al darte cuenta, o te sientes incómodo ahorita, o te vas a sentir incómodo a largo plazo. La incomodidad va a llegar. El punto y el problema es que entre más lo postergues, entre más lo dejes para después, esa incomodidad te va a costar más caro, esa incomodidad va a ser más difícil de vencer, más difícil de sobrellevar. Entonces, si nos vamos a sentir incómodos hoy o mañana, pues que sea hoy, ¿verdad? Y que hoy podamos tomar decisiones y que hoy podamos tomar ese camino de mayor sacrificio. Ahora, regreso a lo que hablábamos antes de cómo nuestra naturaleza no nos empuja hacia eso. Y creo que por eso tenemos que voltear a ver ciertas disciplinas o ciertas prácticas. Creo que aquí es donde entra una que me gustaría que platicáramos, que es la práctica de la disciplina del ayuno. Sí. Entonces, creo que es una de las prácticas, recién la semana pasada practicamos 3 días de ayuno. Y bueno, es una práctica que en lo personal yo admiro mucho de ti. Entonces, me gustaría hacerte la palabra en este tema. Y simplemente poder profundizar en cómo esta práctica literalmente te lleva de la mano, ¿verdad? Y creo que es una excelente manera de poder iniciar en el camino de mayor sacrificio. Sí, creo que el ayuno es una enorme herramienta. Recuerdo es algo que conozco desde pequeño, mas nunca lo practiqué hasta quizás hace un par de años. Me acuerdo... Cuando crecíamos, escuchaba sobre el ayuno. En varias ocasiones recuerdo ver a papá y a mamá ayunar cuando nosotros éramos niños. Pero fue algo que no descubrí hasta hace un par de años. Y creo que puedo decir que fue algo que cambió mi vida, ¿verdad? Es uno de esos puntos que, sin exagerar, sin hablar de más, puedo decir que es algo que cambió mi vida. Y bueno, ayunar, si buscas ayuno, hay muchos tipos de ayuno. Como nosotros lo entendemos y lo practicamos, es que ayuno es abstenerte de alimentos, de cualquier tipo de fuente de calorías o de cafeína o algún tipo de energía, por así decirlo, que le sirva de energía a tu cuerpo. Puedes hacerlo tomando solamente agua, o hay quienes aún se abstienen también del agua, pero no, al menos yo lo practico consumiendo agua. Y hacerlo ya sea parcial, o sea, ciertas horas al día, o hacer un ayuno completo en el sentido de pasar 24 horas o más sobreviviendo solamente de agua. Ahora, creo que el ayunar alimentos es algo que te pega bastante en el cuerpo. Durante muchos años he practicado deporte y me acuerdo en mis épocas más estrictas, donde quería subir de peso, quería subir de fuerza, llegué a tener hasta 6, 7 comidas al día y pues acostumbras a tu cuerpo a comer, y el practicar el ayuno, el abstenerte de alimentos, pues es algo que te pesa. Sé que hay personas que son excepciones a esto. Justo esta semana platicaba con alguien en Aliento y él me platicaba, no, pues yo por mi trabajo me concentro en mi trabajo y como una vez al día, y entonces pues ayunar alimentos a mí no me pesa. Y yo decía, pues bro, ¿qué rollo contigo? Eres la excepción a la regla. Ajá, si eres de esos que se les olvida comer, yo no me identifico contigo sinceramente. Pero el ayunar le va a ayudar a tu cuerpo, ayunamos alimentos, pero por eso y más ayunamos más cosas, ¿no? Y podríamos definirlo como, si algo te está dominando es hora de ayunarlo. Si las redes sociales, si el alimento, si el café, si alguna práctica, la televisión, alguna serie, si algo te está dominando es hora de ayunarlo, es hora de abstenerte a ello. Y la mentalidad detrás es que no nos vamos a dejar ser dominados por algo externo, sino
nosotros tener control, tener dominio propio y nosotros ponernos por encima de aquello que nos rodea y no de manera viceversa. Creo que cuando ayunamos nos ayuda a combatir, y voy a utilizar esa descripción que usaste al principio, a pelear con nuestra carne, a pelear con eso que nos demanda y nos exige un placer momentáneo, nos ayuda a pelear, creo que contra nuestro cuerpo, literalmente contra el hambre, contra quizás la glotonería, que como decíamos ahorita, la glotonería no solamente es comer, sino es no compartir. Y ese es el problema que tenemos, no es un problema de cantidad de alimentos, es un problema de distribución de alimentos a nivel mundial. Creo que te ayuda a dominar otros aspectos físicos de tu cuerpo, como lo puede ser la lujuria o esos impulsos sexuales que podemos llegar a tener, o quizás es un descontrol en tu agenda. Te desvelas, no tienes una agenda controlada, no tienes una agenda de comer, de dormir. Y creo que si algo es primordial para que como seres humanos funcionemos, es tener una rutina. Si no te despiertas, si no te duermes, si no comes en términos generales a la misma hora, pues estás frito. Pero creo que también el ayuno nos ayuda no solamente a combatir nuestro cuerpo, sino nos ayuda a poder aprender a dominar nuestras emociones. Esos arranques de enojo, esos arranques de envidia o quizás de soberbia, el creer que tú todo lo puedes, que no necesitas aprender de nadie. Pues cuando ayunas, cuando tienes 3 o 4 días sin comer, te das una perspectiva que quizás no eres tan fuerte como lo pensabas. Creo que te ayuda a combatir esa soberbia. Una vez que le platicaba a una persona, aún ese sentido de consumismo y de aferrarme a las cosas materiales, le decía, después de 4 días, 5 días de ayuno, o sea, no me importa qué marca de tenis traigo, no me importa qué marca de pantalón traigo, vaya, me importa un cacahuate lo que pienses de mí, porque un cacahuate sería más valioso que tu opinión, ¿verdad? Por el hambre que traigo. Entonces creo que el ayunar te ayuda a poner las cosas en perspectiva, te ayuda a pasar pues ese dolor y ese sacrificio que quizás gracias al trabajo de nuestros padres, a nuestro trabajo, gracias a Dios, nunca hemos literalmente pasado hambre, pero el hacerlo de manera voluntaria te ayuda a centrarte nuevamente, a poner las prioridades en orden, a decir, o sea, de que, bro, la estoy regando, me estoy enfocando en todo lo que no importa y puedo volver a definir prioridades en mi vida. Sí, creo que me encanta todo lo que acabas de mencionar. Creo que es sumamente valioso. Creo que es una práctica que a veces la hemos estado practicando últimamente. Creo que este año más que nunca. Y de pronto yo me he topado en situaciones donde sale el tema, ¿verdad? Y le comparto a alguien, ¿sabes qué? Es que estoy en medio de un ayuno. Y de que, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué lo harías? ¿Verdad? ¿Por qué no comerías? ¿No? Creo que a veces normalizamos tanto el simplemente sentirnos, y creo que volvemos a la misma conversación que empezamos teniendo, ¿no? A sentirnos cómodos. Uh-huh. De que, ¿por qué pasarías hambre? Si vivimos en un mundo en donde, ¿verdad? No te faltan recursos, puedes pedir algo por tu celular, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te sentirás incómodo? ¿Verdad? Y para mí esta semana fue como que quiero sentirme incómodo, o sea, ¿qué hago dentro de mis posibilidades, dentro de mis capacidades para sentirme incómodo, desde pasar hambre y practicando el ayuno, pero también internamente, ¿verdad? Creo que incluso pudieras estar satisfecho durante el ayuno, ¿verdad? Porque a lo mejor agarras el ayuno como una dieta, ¿verdad? Que ya estás acostumbrado, ¿no? A pasar 12 horas sin comer. A lo mejor eres como esa persona, ¿verdad? Que comes una vez al día y yo ayuno todos los días. Pero incluso en medio de eso, y creo que ahí es donde el ayuno va más allá, y quiero ahorita hacerte una pregunta en base a esto, que es donde conectamos el ayuno con el tema espiritual, ¿verdad? Uh-huh. En donde conectamos el ayuno no solamente con una dieta, ¿verdad? Porque creo que una dieta incluso puedes fácilmente dominarla, o puede dominarte a ti también, pero sí. Simplemente cómo voy más allá en un plano fuera de lo temporal y fuera de lo tangible, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, yo sé que practicaste hace un par de años un ayuno de 7 días sin alimento, y a mí me gustaría saber ¿cuál fue ese punto de quiebre durante esos 7 días en donde tú dijiste, más allá de
de la dieta, más allá de una experiencia natural, no sé si pudieras describir si hubo algún punto de quiebre fuera de lo tangible, ¿verdad? No estoy haciendo esto como mistificándolo, ¿verdad? Y haciéndolo muy, muy así, pero simplemente si pudiste conectarlo con algo más allá bueno, simplemente no estoy consumiendo alimento y mi cuerpo obviamente está sufriendo por eso, sino si hubo un punto en alguno de esos 7 días en donde sentiste algo más allá que eso. Sí, vaya, coincido en que el ayuno nos ayuda a ponernos en esa posición. Creo que podría decir el ayuno como el arte de abstenerte voluntariamente a las comodidades, a los placeres que tenemos. Y desde está en el centro del ayuno, al menos como nosotros lo entendemos y lo practicamos, lo hacemos inspirados en las escrituras y en el ayuno que Jesús nos enseña. Y cuando leemos esos pasajes, tenemos esa instrucción de, pues el ayuno no se trata de presumirlo, ¿verdad? Entonces de ahí comienza, el ayuno no es esa práctica que, como ir al gym y pues le tomo foto al gym y pues si no tomo foto no cuenta, ¿verdad? El ayuno creo que es, y vaya, no estoy diciendo que está mal, nosotros subimos fotos en el gimnasio, de repente uno que otro reel por ahí, pero vaya, el ayuno es, rayan en algo totalmente opuesto, es, no lo haces para que los demás lo sepan, no lo haces para presumirlo. De hecho, se me hace raro las veces que he compartido esto en público y fue hasta que me convenciste de, no, tienes que platicarlo. Sí, o sea, la verdad es que yo te estoy preguntando porque sé que tú no lo dirías, ¿verdad? O sea, sé que nunca nacería de ti y eso lo admiro de ti, o sea, entiendo esa humildad, ¿verdad? Porque si no fuera por conversaciones como esta, literalmente es un secreto que te llevarías a la tumba, ¿no? Pero creo que es valioso porque nos anima. Al menos para mí fue muy valioso porque me anima a hacerlo y no solamente a practicar un ayuno de esos días, sino simplemente a lo que hay detrás del ayuno. Entonces, creo que lo estamos haciendo desde el corazón correcto y la intención no es aquí exaltar ¿verdad? A alguien, sino simplemente el ver cómo una práctica es posible y creo que el poder sacar un buen ejemplo, ¿verdad? De que es posible. Sí, vaya, creo que comenzaría por ese punto en el que el ayuno absolutamente para qué no es para presumir. Entonces, me acuerdo esa vez que practiqué ese primer ayuno, como decía, yo había visto a papá ayunar cuando éramos niños, yo había escuchado acerca de esta práctica y hace un par de años me animé a hacerla, o fue hace 3 años ya si no me equivoco, y dije, si lo voy a intentar de lleno, ¿verdad? Soy ese tipo de persona que no se queda a medias. Y dije, nunca he ayunado, nunca he practicado ayuno de 12 horas, nunca he practicado ningún tipo de ayuno. Entonces creo que un buen ayuno para empezar va a ser uno de 6 días de abstenerme de todo tipo de comida y solamente consumir agua. Lo cual, vaya, creo que está físicamente en un muy buen punto y por eso, eso tuve la confianza de hacerlo. Pero quizás te diría, consulta a tu médico o a tu especialista cercano antes de tener una decisión tan radical. Pero lo que voy es que tomé esa decisión y se lo compartí, me acuerdo que te lo compartí a ti y se lo compartí a papá y mamá, que estábamos juntos en la casa. Y durante ese tiempo no se lo practiqué prácticamente a nadie más. Entonces, te retaría que este tipo de disciplinas lo hagas lo más en lo secreto posible, lo hagas que realmente ese primer paso sea un paso de no lo voy a hacer por exaltar mi orgullo, no lo voy a hacer por yo creerme superior a los demás, sino va a ser una práctica que voy a hacer a puertas cerradas, por así decirlo. Y creo que a partir de ahí, cada momento pasar hambre, pues es una batalla contigo mismo, es el saber que puedes subir o bajar las escaleras y ahí hay comida, saber que ahí está eso que te va a dar satisfacción, pero decidir abstenerte es una pelea mental. En ese entonces me acuerdo que en esos 6 días perdí como 8 kilos y fueron prácticamente 8 kilos de casi puro músculo que perdí y obviamente agua y grasa. Pero fue un dejar de aferrarme a eso superficial, dejar de aferrarme a esas emociones y poder decidir, quiero centrarme en algo más grande. Me acuerdo que uno de los pensamientos más grandes que tuvo fue esa primera noche donde por primera vez en mi vida pude acostarme sin haber
consumido nada de alimento durante el día y me acuerdo pensar cuántas personas esta no es su realidad. O sea, cuántas personas no se van a la cama sin haber consumido algo de alimento y yo por primera vez lo estoy viviendo y ahí es donde digo que centra tus prioridades nuevamente. Te hace pensar, bro, me vale queso, o sea, la marca que estoy poniendo, o sea, si es algo de lujo, si es algo que la gente acepta o es algo que la gente no acepta. Creo que te ayuda a conectarte con, no con lo superficial, sino con lo más interno que hay dentro de nosotros, con lo más humano que hay dentro de nosotros, con lo más valioso y te ayuda a conectar con los demás en ese mismo nivel. Sí, yo me acuerdo que durante esos días tú me decías de que ponte a pensar cuánta gente nunca se ha ido a la cama sintiendo hambre, ¿verdad? Y de que yo soy uno de ellos, ¿verdad? De que me estás hablando a mí. Y creo que una de las conversaciones que teníamos y que hemos tenido durante ayunos que nos animan es el no te enfoques en lo que estás perdiendo, enfócate en lo que estás ganando, ¿verdad? Enfócate en eso que estás adquiriendo, enfócate en lo que te ofrece el camino de mayor sacrificio. Y creo que si el camino de mayor sacrificio está lleno de algo, está lleno de virtudes, está lleno de cosas que valen la pena, de cosas que van más allá, como tú lo mencionabas ahorita, de cosas meramente superficiales e intrascendentes, ¿no? Y creo que es algo que solamente puedes adquirir y solamente puedes descubrir una vez que has tomado ese camino de mayor sacrificio, ¿verdad? No hay atajos en ese camino, ¿verdad? No puedes obtener el premio antes de cruzar la meta, ¿verdad? En el camino de mayor comodidad es así. En el camino de mayor comodidad está lleno de premios y está lleno ¿verdad?, de recompensas. Pero en el camino de mayor sacrificio no, tienes que caminarlo, ¿verdad? Tienes que pasar por esa incomodidad, tienes que poder experimentar el que eso que te estaba dominando, ¿verdad?, ha perdido su poder y su fuerza sobre ti, y ahí encuentras virtudes, ahí encuentras cosas que son dignas de reconocimiento. Y quiero conectarlo con algo que papá mencionaba en el mensaje que compartió este domingo en Aliento. Él hablaba acerca del poder del arrepentimiento y hablaba del arrepentimiento como esa llave que abre la puerta del perdón. Y lo conectaba hoy que estaba pensando en esto, en cómo esa humildad que necesitas para arrepentirte, simplemente para reconocer delante de alguien que te equivocaste, simplemente esa humildad que necesitas para decir, sabes que no voy a aferrarme a mi orgullo y a este sentido de superioridad y de que yo no necesito ayuda, no, me equivoqué y te pido perdón. Y cómo encontrar el perdón es una de las virtudes que encuentras en el camino de mayor sacrificio, ¿no? Uh-huh. Es una de las virtudes que encuentras en ese camino. Simplemente ese camino te forja, ¿no? Ese camino, podríamos decirlo así, aunque suene fuerte, te destruye y te reconstruye, ¿no? Y es ahí donde en ese camino has aprendido que tienes que arrepentirte, que tienes que reconocer las cosas, ¿verdad? Que tienes que forjar un corazón humilde. Y son esas cosas que no encuentras en el camino de mayor comodidad, ¿verdad? En el camino de mayor comodidad yo lo veo así. Tus sentimientos y tus emociones nunca te van a empujar a pedir perdón. Nunca te vas a encontrar en una situación en donde mis sentimientos me están animando y me están inspirando a pedirle perdón a esa persona. Tus sentimientos nunca van a hacer eso, ¿verdad? O sea, tu alma nunca te va a llevar a reconocer que te equivocaste. Pero es tu carácter, ¿verdad? Es en el camino de mayor sacrificio, es en medio de la incomodidad en la que te das cuenta que no, lo que dirige tu vida ya no son tus emociones, lo que te domina ya no son tus sentimientos, es a pesar de tus emociones y a pesar de tus sentimientos que tu carácter te lleva a hacer lo que es correcto. Y creo que son esas virtudes, creo que vale la pena mencionarlas, porque en medio de este camino, si te enfocas en lo que estás perdiendo, pues muy probablemente vamos a renunciar rápido, ¿verdad? Pero cuando te enfocas en lo que estás ganando, creo que eso pone todo en perspectiva y te anima a ir pues un día a la vez, un paso enfrente del otro y experimentar el romper con esa satisfacción y encontrar esa plenitud que hay en ese camino. Sí, a mí también creo que me encantó ese mensaje y algo, por ejemplo, que no entiendo es esa frase cliché que escuchamos en películas de hice muchas cosas malas pero no me arrepiento de nada.
Y es como, bro, ¿cómo rayos no te arrepientes de nada, verdad? Precisamente el arrepentimiento es lo que causa un cambio en nosotros. La palabra arrepentimiento o arrepentirse viene en el original de sufrir una transformación, de sufrir un cambio. Y ¿quién no quisiera seguir cambiando? ¿Quién no quisiera seguir transformándose? Y lo conecto mucho con el ayuno también que practicamos esta semana, porque creo que le puso palabras a algo que venía pensando hace tiempo. Y es que pues todos tenemos esos sentimientos negativos, todos tenemos esos sentimientos donde no nos sentimos complacidos con lo que hemos hecho. Quizás es una acción, quizás es un vicio en el que hemos caído. Y pues no venimos aquí a aparentar que nunca tenemos esos sentimientos negativos, ¿no? Pero creo que algo que me gustó mucho fue el cómo pudo separar el sentimiento del remordimiento que quizás muchas veces tenemos, el sentirnos mal con nosotros mismos quizás, y puedo decirlo, quizás practicar el ayuno es algo radical, es algo que te confronta, es algo que te va a forzar a cambiar. Pues quizás puedes estar motivado por que hay remordimiento en tu vida, pero cómo ese remordimiento puede cambiar a arrepentimiento. Y la diferencia es que el remordimiento hace que nos sintamos mal con nosotros mismos, pero el arrepentimiento cambia el enfoque de no sentirte mal contigo mismo, sino poder enfocarte en la acción, en el vicio que estás haciendo. Y si estás dominando tu cuerpo y puedes dominar tu hambre y puedes dominar tu carne, puedes dominar prácticamente todo lo demás. Entonces, es ese sentido de pasar de remordimiento a arrepentimiento, y ya no me siento mal conmigo mismo porque ya estoy demostrándome que puedo superarlo, puedo dominarlo, y ese arrepentimiento me lleva a cambiar, a sentirme mal, no conmigo mismo, sino con esa acción, y cómo puedo tomar pasos para seguir combatiendo esa acción y pasar de un vicio a una virtud. Sí, yo tenía en mente muchas de las palabras que tú me has compartido antes, de algo que produce el ayuno en ti es saber si ya pudiste dominar esa hambre, pues con más cosas, ¿no? Y como que yo me llevaba eso al final de esos 3 días, el darme cuenta, y no en un sentido de me siento empoderado, sino al contrario, como esa humildad de que sé que en mi vida voy a enfrentarme a mi carne, voy a enfrentarme a pensamientos que no son correctos, a sentimientos, ¿verdad? A emociones, a deseos que van en contra de mis convicciones, que van en contra de lo que he construido, que van en contra de mi familia, de mi matrimonio, que van en contra de esa visión a largo plazo, porque es la realidad y no podemos negarla, ¿verdad? Hay esa naturaleza dentro de nosotros que nos empuja, ¿verdad? Esos deseos que buscan que encontremos satisfacción. Pero si ya pude y me llevaba a pensar, en el futuro voy a poder voltear atrás y darme cuenta de esos días que pasé hambre, y simplemente estar seguro, ¿verdad? Tener esa convicción, si pude aguantar esa hambre, si mi espíritu creció, si en la incomodidad mi carne fue a menos y mi espíritu fue a más, puedo tener la certeza de que puedo con esos deseos, de que puedo con esos sentimientos. Insisto, no en un sentido de empoderamiento y es que yo soy suficiente y todo lo puedo, pero sí en un sentido de que sé cómo se siente, sé que puedo atravesar por ese valle, ¿verdad? Sé que puedo pedir ayuda, sé que puedo ser transparente, puedo ser vulnerable, pero sé que hay dentro de mí también esa fortaleza que me puede llevar a ponerle alto, ¿verdad? De que me doy cuenta, no soy esclavo de ti, ¿verdad? No soy esclavo de mi mente, de mis emociones, de mi hambre. No soy esclavo de mis deseos, ¿verdad? Ya le he puesto un alto antes. Y creo que es una de las cosas que yo me llevé. Creo que si vamos cerrando este episodio, podemos concluir en que hay estos 2 caminos, ¿verdad? El de mayor comodidad y el de mayor sacrificio. Creo que una buena pregunta que nos hemos hecho nosotros estas últimas semanas es eso, en qué camino, ¿verdad? Estoy viviendo. En mi vida, en donde paso la mayor cantidad de tiempo. A veces puede ser inconscientemente, pero a veces muy conscientemente escogemos ese camino de mayor comodidad. Entonces creo que me encantaría a mí cerrar animándote a que simplemente puedas tomar esta perspectiva, puedas reflexionar cómo se ve para ti el camino de mayor comodidad y cómo se vería el camino de mayor sacrificio, ¿no? Y que puedas escogerlo el día de hoy, el día de mañana, el resto de tu vida, un día a la vez, pero que te des la oportunidad de sentirte incómodo, incómoda,
que te des la oportunidad de decirle que no a tu carne en el contexto del que hemos hablado hoy y que puedas pensar en aquello que es más grande, en aquello que es eterno, en aquello que es intangible, pero que es trascendente. Y bueno, creo que te dejamos también ahí a la mano sobre la mesa una de las prácticas que a nosotros nos han ayudado y es el ayuno. Y bueno, creo que ha sido un buen episodio. Sí, creo que es buen episodio. Es bueno compartir estas disciplinas que están al alcance de todos. No necesitas mucho más que simplemente abstenerte. Y creo que también hay gran poder en abstenerte del alimento, abstenerte del orgullo, abstenerte de aquellas comodidades que tenemos. Pero hay algo bueno y hay algo grande al final del camino de mayor sacrificio. Así es, esperamos que te lleves algo de este episodio. Gracias por ser parte, si llegaste a este punto de la conversación, gracias por ser parte de estos 10 episodios. Y bueno, espero que tengas un excelente día, una excelente semana y por aquí nos vemos en el siguiente episodio. Por aquí nos vemos. Nos vemos.